Bueno, el tema que estamos viendo ahorita es el de funciones. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio desde el análisis, como siempre, del análisis, y luego dentro del proceso vamos a ver en dónde conviene utilizar una función. Decíamos que las funciones pues no son, digamos, obligatorias. Bueno, en el proyecto 1 sí va a ser obligatorio, porque precisamente se trata de que ustedes utilicen funciones, pero ya en los siguientes y en la práctica, pues las funciones solamente las, las creamos cuando vemos que hay una condición, por ejemplo, que algo que se repite o algo que es complicado, entonces es cuando creamos una función. Bueno, entonces aquí nos piden que diseñemos una aplicación. Ahí no dice algoritmo, pero también vamos a hacer el algoritmo para determinar la resistencia total de 3 circuitos paralelos conectados en serie, sabiendo que cada circuito paralelo consta de 2 resistencias. Entonces aquí hay que recordar cuestiones de física, de electricidad básica, en cuanto a los circuitos eléctricos, ¿verdad? La conexión de resistencias. Bueno, entonces, primero vamos a recordar la resistencia, pues bueno, es un elemento de un circuito eléctrico, que es la que se llama así porque es la que presenta una oposición al paso de la corriente, por eso se llama resistencia, y se pueden conectar varias resistencias básicamente en 2 tipos de circuito. Bueno, eso, si no nos acordamos o si no lo vimos, pues hay que consultarlo, hay que preguntarlo, hay que investigarlo. Entonces, bueno, voy a empezar con este precisamente. Aquí tenemos un ejemplo de resistencias. Se les llama resistores a las resistencias. ¿Cómo se conectan en serie y cómo se conectan en paralelo? ¿Sí? Vemos que en serie, bueno, así recordando rápidamente, están en serie cuando, suponiendo, se puede comparar o asemejar con una manguera, ¿verdad? Que va, en donde va corriendo el agua. Y bueno, si es esa manguera, el agua viene siendo la corriente. Y entonces, cuando están conectadas en serie, quiere decir que fluye la misma cantidad de corriente por cada resistencia. O sea, la corriente va fluyendo por aquí y por cada resistencia pasa lo mismo. La misma cantidad de corriente. Es cuando están en serie, una después de otra. Y cuando están en paralelo, pues podemos verlo aquí, pues la corriente se divide, entra la corriente por aquí y se divide en cada una de las resistencias. Al final se vuelve a juntar y nos da la corriente sigue siendo la misma, o sea, la que entra es la que sale, pero aquí en el circuito paralelo, pues se divide esa corriente. Sí, esta es una de las diferencias del circuito serie y el paralelo, pero bueno, más allá de eso, a nosotros no nos están involucrando la intensidad de corriente, nada más la pura resistencia. Ahora, ¿recordamos cómo se calcula la resistencia en serie y en paralelo? No, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo consultamos y aquí tenemos las fórmulas. Estas son las fórmulas, ¿sí? La resistencia en serie se llama aquí resistencia equivalente o resistencia total. Cuando están en serie, simplemente se suman los valores de cada resistencia. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. Y entonces, pues ya nada más se sumarían todo esto y esta es la resistencia total, cuando están conectadas en serie. Por ejemplo, las pilas, ya ven que normalmente cuando se conectan 2 pilas, digamos, en los aparatos, normalmente vienen encontradas. Quiere decir que están en serie, nada más que pues ahí la serie la da la secuencia de los conectores. Bueno, es mucho más fácil calcular la resistencia en serie, porque nada más la suma de las resistencias. Y vean cómo la resistencia en paralelo pues es un poco más complicada. Es 1 entre la primera resistencia más 1 entre la resistencia 2. Okay, o sea, aquí ya son puras fracciones, ¿no? Bueno, ahora nos están diciendo que el circuito, se van a sumar 3 circuitos paralelos conectados en serie. ¿Ok?
tres circuitos paralelos conectados en serie. Pero nos están diciendo que el circuito paralelo consta de dos resistencias nada más. Aquí nosotros estamos viendo cuatro resistencias, pero nos dicen que los tres circuitos paralelos van a tener solo dos resistencias. Y ese es un caso muy común. Y por eso esta fórmula se puede simplificar. Cuando tenemos nada más dos resistencias, sería esta fórmula. ¿Sí? Entonces, para dos resistencias en paralelo, la fórmula se puede simplificar. Se aplica lo mismo que aquí. Pero como nada más son dos, entonces haciendo un poquito de álgebra, se llega a este resultado. Cuando son dos. Entonces aquí se simplifica un poquito la expresión, ¿no? Y en nuestro caso, pues es la que utilizaríamos porque son tres circuitos paralelos conectados en serie. Bueno, entonces aquí tenemos ahora dos circuitos, los voy a poner acá. A ver, aquí tenemos, vamos a poner más para acá. Fíjense, aquí están tres circuitos paralelos de dos resistencias. Aquí está un circuito paralelo de dos resistencias, otro de dos y otro de dos. Y acá en este diagrama también están dos resistencias en paralelo, nada más que están como volteadas, ¿no? Dos resistencias en paralelo, dos en paralelo y dos en paralelo. ¿Cuál de las dos figuras correspondería a lo que nos están pidiendo? Dice, tres circuitos paralelos conectados en serie. El segundo, ¿va? Este de arriba, este de arriba son tres circuitos paralelos conectados en paralelo. O sea, aquí está un circuito en paralelo, otro en paralelo y otro en paralelo, pero entre sí, si yo obtuviera una resistencia equivalente de este y otra de este y otra de este, quedaría más o menos como aquí, pero con tres resistencias. Entonces, por eso, bueno, ahí lo puse en rojo porque quiere decir que este no es el caso. En cambio, este que estamos viendo aquí, pues sí, porque estas son dos resistencias en paralelo, estas son dos y estas son dos, pero si yo obtengo una resistencia equivalente, quedaría como el de abajo. ¿Sí? Quedaría como el de abajo, y entonces ese es el que andamos buscando. Ahí está, tres circuitos paralelos conectados en serie. Entonces, lo que tendremos que hacer es calcular la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo y luego las de estas dos. Aquí ya está representado, por eso esta se le llama R12, es el resultado de calcular estas dos en paralelo. Y luego estas dos en paralelo nos daría como resultado la R34 y estas dos en paralelo daría como resultado la R56. Y ya cuando tenemos la resistencia equivalente de cada paralelo, de cada circuito paralelo, pues ya las tenemos conectadas en serie. Entonces ya se parece como esto, ¿verdad? Así es que lo que vamos a hacer es calcular estas resistencias en paralelo, en paralelo, en paralelo, y cuando tengamos las tres, las sumamos y ya nos da el resultado que me piden. Bueno, entonces esto pues fue recordar un poquito, tal vez ya lo habíamos visto, o tal vez no, lo investigamos, lo consultamos, se lo preguntamos al usuario, y ya lo tenemos definido. Este es lo que vamos a hacer. Y bueno, para tener datos de prueba, pues voy a poner valores de resistencia, como les decía, los valores, las unidades de la resistencia son ohms. Bueno, aquí voy a poner, no sé, 80, y luego aquí 120, o sea, los que ahí se me van ocurriendo ahorita, 100, luego aquí ponemos 70, y luego aquí 90, y aquí 150. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a obtener las resistencias equivalentes. Voy a poner este más para abajo. Bueno, ahí. Y vamos a aplicar esta fórmula, la que tenemos aquí, para las dos resistencias en paralelo, para estas dos, y luego para estas dos, y para estas dos, ¿sí? Bueno, entonces me ayudan con las operaciones, por favor. Vamos a obtener la resistencia R12. Entonces sería la R12 es igual
Según aquí lo que dice es la multiplicación de las dos resistencias entre la suma. Entonces sería 80 por 70 entre la suma de 80 más 70. ¿Me dicen cuánto es eso, por favor? ¿37.3? Sí, gracias. Bueno, vamos a calcular ahora la R34, que viene siendo este circuito en paralelo. Sería 120 multiplicado por 90 y dividido entre la suma de 120 más 90. Ok, y esto nos da, por favor, 55.18, 28. Gracias. Ok, entonces sería R, ahora la 5,6. Esto sería 100 por 150 entre 100 más 150. Si nos damos cuenta que da menos, ¿verdad? La resistencia equivalente de dos en paralelo da menos. O sea que si conectamos dos resistencias en paralelo, al final la resistencia equivalente es menor o pone menos resistencia. Pasa más fácil la corriente. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Cuánto fue? ¿No? ¿Cuánto da? Así, exacto. ¿70? ¿60? Exacto. Sí, gracias. Es 100 por 150 entre 250. Sí, sí da, sí me gustaría que las checáramos, porque luego, si son nuestros datos de prueba y están mal, pues el algoritmo no lo vamos a poder comprobar. ¿Sí está bien? Ok, gracias. Entonces, la resistencia total, a la que me están preguntando, vamos a ponerle R total, es igual a los 37.3 más los 55.28, porque esta resistencia, este 37.3, pues ya es el equivalente de las dos primeras. Este vale 37.3 y esta vale 55.28 y esta última 60. Así. Entonces acá los vamos a sumar y nos da ¿cuánto? 152.58. Sí, gracias. Esta es la, digamos, la resistencia total. A ver, bueno, hoy empezamos como que al revés, ¿verdad? Primero haciendo un ejercicio, recordando los conceptos o consultándolos y luego haciendo un ejemplo con los datos. No hemos determinado los datos de entrada y salida. Ahorita los ponemos, ¿sí? Entonces, este es el resultado para este ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a poner aquí los datos de entrada y salida. Está bien así. Ahí cabe. Bueno, entonces aquí sería en entrada y salida. Ahora sí, díganme cuáles son los datos de entrada y salida. Pues las resistencias, ¿verdad? Las 6 resistencias. Yo estos números yo los inventé, o sea, son datos de prueba. Y a lo que queríamos llegar era la resistencia total, que es este. Entonces, vamos a poner aquí la resistencia 1, resistencia 2, bueno, vamos a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, son 6. Nos tienen que dar los valores de cada una de esas resistencias. Porque el circuito que estamos considerando es este, ¿verdad? Es el que
Bueno, entonces, y la salida, pues es lo que nos están, perdón, preguntando, la resistencia total. Vamos a ponerle R total. ¿Sí? Muy bien. Ahora, o res total. Ahora, esto lo podemos resolver sin funciones, pero la idea es buscar en dónde es conveniente usar una función. Y eso lo vamos a encontrar pues analizando qué es lo que se repite, qué es lo que está más complicado. Aquí, ¿qué hicimos varias veces? El mismo proceso, aunque con diferentes datos. El cálculo de la resistencia en paralelo, ¿verdad? Este cálculo. Esta formulita la usamos 3 veces. Entonces, podríamos crear una fórmula, perdón, una función que yo le pasara 2 resistencias y me regresara cuál es su resistencia en paralelo. Tal vez una función para 2 resistencias en serie no sería tan necesaria porque nada más es sumarlas. Pues una función que nada más sume 2 valores tal vez no sea tan útil o tan necesaria. Pero esta, pues ya, inclusive simplemente por no recordar cómo se debe calcular la resistencia en paralelo. Ok, entonces vamos a aquí analizar la función. El análisis de la función sería el nombre y luego la entrada, que son los parámetros, y la salida. Bueno, entonces, pues el nombre debe ser algo que me indique qué hace esa función. En nuestro caso, lo que va a hacer es calcular la resistencia en paralelo. Entonces aquí le pondríamos resistencia paralelo. ¿Sí? Así se va a llamar nuestra función. ¿Qué datos de entrada? Ahorita, cuando estamos analizando la función, pues no volteamos a ver el problema principal, sino nada más lo que vamos a hacer en la función. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar para la función, dijimos? Esta de resistencia en paralelo, ¿verdad? Y aquí vemos que necesita dos datos, la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces, estos van a ser nuestros valores de entrada, R1 y R2. Y la salida, pues va a ser la resistencia total. ¿Sí? Así lo vamos a dejar. Aquí no involucramos los nombres que utilizamos para las variables, sino que digamos que de alguna manera la función es independiente. Independiente en el sentido de que usa sus propias variables, sus propios nombres, y, y se abstrae o no se involucra con el problema en general, sino nada más con lo que tiene que hacer la función. Aquí la función nada más se va a encargar de recibir 2 resistencias y regresar el equivalente en paralelo de esas 2 resistencias. Ya para qué se usa o en qué momento se va a usar, pues ya no es algo que deba preocuparle a la función. Se divide un poquito ahí la complejidad del problema, porque luego el programa principal o el algoritmo principal, pues ya no se va a preocupar de cómo se calcula las resistencias en paralelo, sino que se lo va a delegar a la función. Muy bien, entonces, pues vamos a crear nuestra función, nuestro algoritmo. Ya tenemos todo. La fórmula que vamos a usar aquí, pues, es esta misma que está acá. ¿Ah? Y bueno, vamos a crear nuestro algoritmo en Flowgorit. ¿Qué tipo de datos son las variables reales? Aunque yo puse en el ejemplo, pues es muy común que pongamos puros enteros por comodidad, pero pues pueden ser con valores reales, inclusive las resistencias de entrada. Bueno, entonces aquí vamos a poner declaración, pues la resistencia 1, y luego las 2, 3, 4, 5 y 6. Y pues la resistencia total, ¿sí? Y bueno, ¿en dónde vamos a guardar los resultados de cada circuito en paralelo? Aquí aparecieron otras variables. Las variables R12, R34 y R56. Entonces vamos a poner también esas variables. Le diríamos, le podemos dejar así R12 o vamos a ponerle res12 para que sea igual que las otras.
res 34 y res 56. Y ya, ¿verdad? Estas R1, R2 y RTOT, pues no las declaramos aquí porque estas son parte de la función. Eso es independiente. Bueno, vamos a declararlas como reales. Y pues vamos a empezar pidiendo las 6 resistencias, ¿verdad? Me voy a grabarlo. Se va a llamar. Ya estamos a 10. 02. Resistencias paralelas. Sería interesante hacer una función que calculara cualquier número de resistencias en paralelo. Muy bien, aquí, como les digo, el circuito de 2 resistencias en paralelo pues es muy común, por eso ya se tiene una formulita un poco más compacta que la original. Bueno, entonces vamos a pedir aquí las resistencias, pues va a ser una secuencia de 6 datos. Entonces aquí le diríamos, primera resistencia, primera resistencia. Y bueno, aquí vamos a ponerle, se llama res 1. Entonces aquí ya es una entrada, res 1. Bueno, ya está ahí. Ahora, pues voy a copiar esto, lo voy a pegar una vez, 2, 3. A veces cuando pegamos mucho luego nos confundimos, ¿verdad? Entonces voy a ir pegando y modificando, pegando, porque si no creo que me voy a confundir. Entonces aquí está la primera resistencia, voy a poner aquí segunda resistencia. Y luego aquí se va a llamar res 2. Luego acá tercera. Y aquí va a ser res 3. Bueno, acá es cuarta. Y la cuarta, bueno, aquí va a ser res 4. Voy en la 4, entonces vamos a agregar la 5. La quinta. Y aquí sería res 5. Y finalmente, la sexta. Sexta resistencia, ¿sí? Y acá va a ser res 6. Muy bien, hasta ahí. Y luego ya vendría el cálculo de tomar dos resistencias y hacer el cálculo en paralelo, pero lo vamos a hacer 3 veces y ahí es donde entra nuestra función. Vamos a declarar nuestra función. Entonces sería aquí en el administrador de funciones, vamos a añadir una función que se va a llamar resistencia en paralelo. Resistencia paralela. Luego, va a tener 2 datos de entrada, la resistencia 1 y la resistencia 2. Aquí no me interesa si en el principal cómo se llamen ni cuántas resistencias sean. Aquí vamos a recibir 2 resistencias y las vamos a llamar R1 y R2. Entonces aquí sería, añadimos un primer parámetro, es R1 de tipo real y añadimos R2 también de tipo real. El valor de retorno, si es 1, va a ser de tipo real y se va a llamar R total. Ya tenemos lo que es pues la configuración de la función. Como les decía, en Flowgorin nos lleva de la mano porque trae un asistente para crear la función. Ya nada más nos deja todo listo para que pongamos la lógica del proceso o cálculo que va a tener la función. Por eso es difícil que se nos pase algo aquí. Bueno, le decimos hecho. Y ya fíjense, ya este es el encabezado de la función con sus parámetros. Nos declara la variable de retorno
y la regresa. Todo eso ya lo hace por nosotros. Lo único que vamos a hacer aquí es aplicar esta fórmula. Entonces aquí ponemos una asignación. Sería R total es igual. Hacemos una multiplicación. R1 por R2. Y lo vamos a dividir entre R1 más R2. Ahora, ¿está bien así? Exactamente, va a dividir R2 entre R1 y luego le va a sumar R2. Entonces aquí tenemos que poner un paréntesis para que, primero, que todo va a ser la suma. Ya cuando va a ser la suma, hace la multiplicación y luego al final va a ser la división. Es lo que necesitamos según la fórmula. Entonces aquí ya le damos aceptar. Ya tenemos la función, la podemos reutilizar tanto aquí como en cualquier otro problema que requiera el cálculo de dos resistencias en paralelo. Ok, entonces vamos a... Ahora nos regresamos al principal y vamos a calcular pues R2, vamos a calcular esa, ¿sí? Entonces sería aquí cálculo, vamos a hacer una asignación y le vamos a decir resistencia 1, 2 es igual a resistencia paralelo y ahora es al revés, ahora el algoritmo principal pues no se preocupa de cómo se calcula la resistencia en paralelo, las dos resistencias, sino que nada más se ocupa de cuándo la necesita y qué datos le va a enviar. Entonces aquí le mandaríamos la resistencia 1 y la resistencia 2. Allá la función nos va a recibir como R1 y R2. Ya le damos a aceptar. Entonces ya calculamos la resistencia 1 y 2. Y de la misma manera, pues vamos a calcular estas resistencias, ¿no? La 2, la 3, 4. Bueno, entonces le damos una asignación. Luego resistencia 3, 4 es igual. Vamos a reutilizar la función resistencias paralelo. Y le vamos a enviar como parámetros ahora la resistencia 3 y la resistencia 4. Allá las va a seguir tomando como R1 y R2. Miren, por ejemplo, aquí me equivoqué. Le puse resistencia paralelo y aquí le puse resistencias. ¿Cuál es el nombre correcto? Bueno, creo es resistencias. O aquí le puse resistencia, ¿va? Entonces, yo creo que es mejor que diga resistencias. Aparentemente no es importante, pero sí, porque se trata de dos resistencias en paralelo. Entonces voy a checar cómo le puse a la función. También le puse resistencia en paralelo, entonces la voy a editar. Yo prefiero que se llame resistencias paralelo. Y ya, le digo aceptar. Si estuviéramos en Java, por ejemplo, aquí ya me hubiera marcado un error, porque una de las dos estaba mal. Pero en Flower y en PCIN, este tipo de errores los marca hasta que lo ejecutamos. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la resistencia 5 y 6. Vamos a otra asignación. Le decimos, la resistencia 5 y 6 es calcular resistencia en paralelo del 5 y del 6. Entonces, resistencias paralelo, resistencia 5 y resistencia 6. Allá la función los va a seguir recibiendo como R1 y R2. Bueno, entonces ya tenemos las tres resistencias en los tres circuitos. O sea, cada uno de estos circuitos que está en paralelo ya tenemos su resistencia equivalente. Ahora ya quedaron las tres en serie. Vamos a sumarlas. Ok, entonces vamos a decirle ahora otra asignación. Y sería la resistencia total. Nuestra variable se llama res total. Res total. Va a ser la resistencia 12 más la resistencia 34 más la resistencia 56. Noten como en el algoritmo, pues no ponemos ningún dato hasta que lo ejecutamos. El algoritmo es la lógica, la secuencia de las acciones, como el procedimiento nada más. Bueno, entonces aquí vamos a darle salida al resultado
que sería resistencia total equivalente. Le vamos a concatenar la variable res total, así se llama, ¿verdad? Res total. Y le voy a concatenar la palabra ohms. Y ya está ahí. Bueno, pues vamos a ejecutarlo con nuestros datos de prueba. Están nuestros datos de prueba. Y voy a mostrar aquí las variables para ver cómo quedan. Se van a estar. Ok, lo ejecutamos. Dice ahí, primera resistencia, 80. Y luego 70. Es el primer circuito paralelo. Ve cómo acá ya me debe estar diciendo. Ah, no, calculo hasta que capturo todo, ¿verdad? Entonces 120 y 90. Y 100 con 150. Bueno, aquí tengo un error. Dice, en lo que estuve diciendo y lo volví a cometer. El programa intentó llamar a la función resistencia paralelo. Ok, entonces aquí nomás lo modifiqué abajo, ¿verdad? Aquí no. Es resistencias. Hasta le cambié el nombre, ¿verdad? Resistencias paralelo. Bueno, vamos a ver si ya no tengo ningún error. 80, 70, 120, 90, 100 y 150. Ahí no se aprecia, pero ya vimos en la ejecución lenta, pues que sí entra la función. Cada vez que yo la llamo, entra la función. Dice ahí que ese resultado creo que no nos dio, ¿verdad? Vamos a ver por qué. A ver, vamos a analizar por qué. La primera es 37.3, esa está bien. Esta es la que no nos da, miren. A ver si checamos esta operación, la segunda. 120 por 90 entre 120 más 90. A lo mejor yo entendí mal, ¿eh? ¿Cuánto es? 120 por 90 entre 120 más 90. 51.42, ok. Creo que ya es lo mismo que dice acá, ¿verdad? Aquí lo tenemos. 51.42. Y acá este sí es 60, nada más aquí fue el error. Entonces acá es 51.42. Lo checamos. 51.42. Y acá pues nos va a dar diferente, ¿verdad? ¿Cuánto da la suma? Aquí nos va a dar diferente. $37.3 más 51.42 más 60. Gracias, .72. Ok, entonces es lo que tenemos por acá, ¿no? Aquí está 148, bueno, .76 por los decimales, ¿no? Este es el resultado. Este fue lo que nos dio aquí en la consola de ejecución. Están los 148. Bueno, entonces aquí en este caso tenemos un pequeño error en los datos de prueba, ¿verdad? Por eso es tan importante tener los datos de prueba y tenerlos bien. Aquí nos basa, ¿por qué supusimos que el error estaba en los datos de prueba? Pues porque dos cálculos estaban igual, pero el tercero no. O sea, el primero y el tercero sí, y el segundo no. Estaba mal. Entonces por aquí tenemos un detalle en los cálculos. Bueno, ya tenemos nuestro algoritmo en Flowgorin. Vamos a hacerlo ahora en PCI, ¿sí?
Lo cerré, no, aquí está. Vamos a hacerlo en PCI, lo voy a tomar como referencia. Y vamos a crear ese algoritmo. Muy bien, entonces el algoritmo se va a llamar, dijimos, resistencias paralelas. Y pues vamos a revisar desde acá. Todas las variables vamos a definir resistencia 1, resistencia 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a poner así esto en un renglón y luego las demás en otro. Definir res total, resistencia 1, 2, resistencia 3, 4 y resistencia 5, 6. Son todas también como real. Voy a grabar FA entre 24 10 02. Muy bien, entonces vamos a pedir las resistencias. Un escribir y luego primera resistencia y vamos a leer res 1. Bueno, aquí sí voy a copiar y pegar. Como es texto, es como un poco más claro, ¿no? Acá como son figuras, luego se empiezan a juntar las figuras y nos podemos confundir a la hora de llenar el texto de las figuras. Aquí creo que es un poco más claro. Entonces voy a copiar estos dos y lo voy a pegar 1, 2, 3, 4, 5 para que sean 6 resistencias. Y luego aquí ya le ponemos primera, segunda, y acá sería resistencia 2, tercera, sería resistencia 3, cuarta, quinta y sexta. Ahí son los datos de entrada. Y después viene la función. ¿Sí? Viene la función y pues hay que declararla. Entonces me voy a ir al código al algoritmo de la función y vamos a tomarlo como referencia para crear nuestra función en PCI. Bueno, entonces activamos aquí los comandos para que nos ayude en lo que es la estructura básica de la función. Le damos clic aquí, me agregó antes del algoritmo principal lo que es la función. Variable de retorno es la rtot. Luego el nombre de la función es resistencias paralelo. Resistencias paralelo. Y los argumentos. Es que se llama igual que el algoritmo. Bueno, aquí sí le va a poner resistencia paralelo. Como se llama igual, no me deja. Y yo prefiero que la función se llame resistencias paralelo. Bueno, y la función me pide dos parámetros, R1 y R2, que les decía que no sé por qué PCI no me obliga a poner los tipos de datos de los parámetros. En lo demás sí, pero en los parámetros no. Entonces aquí sería R1, R2. Muy bien, entonces hay que declarar la variable de retorno. Ya nos dimos cuenta en el ejercicio anterior que marcó error porque no la declaramos. Entonces vamos a definir la R total
es nuestra variable de retorno como real. Y calculamos la R total. Y aquí no, pues no hay una instrucción de regreso, lo hace automáticamente. Vamos a poner aquí sería R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Y ya no hay algo que diga, va a regresar ese resultado, no. El hecho de que hayamos declarado esta variable aquí quiere decir que la va a retornar. Y entonces pues ya está la función. Esto que está aquí equivale a este pseudocódigo. Y pues ahora nos regresamos al algoritmo principal para continuar, que es el llamado a las funciones, ¿no? Vamos a el llamado a las funciones, aquí está, 3 veces. Entonces ya le decimos aquí, resistencia 1, 2 es resistencias paralelo y le vamos a pasar como parámetros la resistencia 1 y la resistencia 2. Y acá esta res1 lo va a copiar en R1 y esta res2 la va a copiar en R2. Va a trabajar con R1 y R2 y en R2 me regresa el resultado y aquí nosotros lo asignamos a una variable, el resultado de la función. Y bueno, esto lo vamos a hacer pues otras 2 veces, ¿verdad? Lo puedo copiar y pegar. La resistencia sería la 3, 4 y acá sería la 5, 6. Claro que si lo dejo así, pues me va a calcular 3 veces la misma resistencia, ¿verdad? Entonces hay que cambiar los parámetros. Estos se llaman parámetros actuales, son con los que actualmente estamos usando la función. Y estos se llaman parámetros formales, son con los que trabaja la función. Cuando mandamos llamar la función ocurre la transferencia de información entre res1 y R1, entre res2 y R2. Y ahorita pues sería entre res3 y con R1 y res4 con R2. Luego acá res5 se le pasaría a R1 de la función y res6 se le pasaría a R2. Y vamos a, bueno, lo que sigue es la suma, ¿no? La suma de las tres. O sea, aquí sería resistencia total, se llama res total, es resistencia de 1 y 2 más resistencia de 3 y 4 más resistencia de 5 y 6. Y luego le damos salida. Resistencia total equivalente de todo ese circuito, del circuito original, del que nos dieron al principio. Igual, bueno, aquí vamos a concatenar la resistencia total, res total, y luego le concateno la palabra ohms. Lo guardamos. Y pues vamos a comprobar nuestros resultados. Muy bien, sería primera resistencia. Da lo mismo que le pongamos 70 y 80, ¿verdad? Que 80 y 70, pero bueno, vamos a hacerlo en orden. 80 y 70. Y luego 120 con 90. Y 100 con 150. Y ahí están los 148, bueno, ya no pusimos, pero por acá está, ¿no? 148.72, bueno, acá nos salió .76 porque pues la operación, la función regresa mucho más decimales que los que pusimos nosotros en el ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, y esta función de resistencia en paralelo en un contexto de alguna aplicación de circuitos, pues yo creo que sería muy útil tener esa función, entre otras, ¿verdad? Como decía hace rato, tal vez sería muy conveniente tener, o muy interesante por lo menos,
que pudiéramos tener una función que recibiera cualquier número de resistencias. ¿Ya? Muy bien, entonces, pues ya quedó. Falta hacerlo en Java, pero eso será mañana.